Buen día, querida familia. Buen día, querido niño. Buen día, querida niña. Hoy vamos a hacer el encuentro 35. La Virgen María llena de gracia. Pero antes vamos a dar gracias a la DAPAC, a NPI, a Santa Librada y a Ñande Yarañe, porque hoy vamos a tener un encuentro maravilloso. La Virgen María, la llena de gracia. Olga, ¿dónde está Olga? Que me tiene que ayudar. Hola, buen día. Me encontré a mi amiguito Jonás cuando venía y primero nos va a traer una sorpresa. A ver, Jonás, ¿qué le das a los niños? Hacé tu cantito. Dios está aquí, tan suerte como la mañana se levanta, tan suerte como... Te escucho y me puedes oír. Gracias, Jonás. Qué hermosa canción. A ver, ¿qué me trae, Jonás? Me trae la oración bajo tu amparo. Qué bueno, mamita María estará feliz porque un niño trajo esta oración maravillosa. ¿Qué vamos a hacer todos juntos? Y vamos a orar. Sí, vamos a hacer la oración en forma. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Eso, ay, así. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. A ver, amén. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jonás. Gracias. Y vamos que nos están esperando para jugar. Bueno, se fue Jonás, le estaban llamando los niños, pero él también se va a conectar para poder vernos. Bueno, vamos a hacer un poco que estuvimos viendo en el encuentro anterior. El encuentro anterior estábamos hablando que la iglesia era una comunidad al servicio de los demás, ¿verdad? Y bueno, este servicio a la comunidad nos decía que teníamos que compartir, ¿verdad? Que teníamos que compartir, que teníamos que ayudar, que teníamos que ser generosos con las personas que nos rodean, con los que necesitan. Sí, y bueno, ya que estamos hablando un poquito del encuentro anterior, les quiero pasar a este video que nos dieron las catequistas que también estuvieron por televisión. Lastimosamente no pudo entrar el video en la grabación del Día de los Niños, pero sí, te traemos ahora para seguir estando de fiesta con Jesús. A ver el video, señor director. ¡Hola, Lucía! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Lucía! ¡Hola, Olga! ¡Hola! ¡Hola, Inés! ¿Cómo están? Bueno, estamos nuevamente aquí reunidos de sorpresa. Vinieron a visitarnos de la parroquia Cacupení. Úrsula, ustedes ya conocen este rostro familiar, y también de Lucía, que ellos también están haciendo catequesis para niños en televisión. Y bueno, a ver, ¿qué les pueden decir a estos nuestros niños? Primero de nada, hola Inés, hola Pascual. Les quiero invitar a que sigan constantemente teniendo a Jesús en su corazón y viendo la transmisión también de la catequesis por televisión. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y también ya desearles de antemano un feliz Día del Niño. ¡Gracias! No te olvides nunca que los niños te recuerdan siempre. Gracias Inés, un saludo a todos los niños que están detrás de cámaras. Les pido que sean siempre perseverantes en su fe, que crean siempre en Jesús, porque Jesús es el amigo que nunca les va a fallar. Y en él, por los méritos de su infancia, cuando Jesús era chiquitito, y aquí con Inés y con Pascual, que ellos son los niños que les representan a todos ustedes, les deseo un feliz Día del Niño. ¡Gracias! Bueno, chao. En este encuentro queremos compartir que la Virgen María se deja conducir plenamente por la gracia de Dios y que nos guía en el camino para ser
verdaderos discípulos misioneros de su Hijo Jesucristo. Y en este momento de experiencia, Olga, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en este momento de experiencia vamos a pedir al señor director que ponga la imagen correspondiente a nuestro librito de la página 72, donde vamos a estar haciendo el primer momento, que es el momento de la experiencia. Y bueno, ahí vemos a quién vemos en el centro, rodeada de círculos. A la Virgen María. A la Virgen María. Y en esos circulitos tenemos que ir completando qué cosas sabemos acerca de María. A ver si le podemos dar pequeños tips. Por ejemplo, ¿dónde nació? ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? Y nació en Nazaret, en Galilea. María de Nazaret, dice una canción. ¿Y quiénes fueron sus padres? Y sus padres fueron Ana y Joaquín. Muy bien. ¿Y qué más podemos saber, a conocer de Mamita María? Que se casó, que estaba comprometida con un hombre llamado José, y que era el carpintero. Pero lo más importante que debemos de anotar en esos circulitos es quién fue su hijo. ¿Quién fue el hijo de María? Y fue Jesús, nuestro querido Jesús. Y también, ¿qué más? Y bueno, podemos decir también que ella se entregó plenamente a Dios y que fue sumamente obediente, como tenemos que ser vos y yo siempre a lo largo de esta vida. Todas estas cositas vamos a estar completando y seguro que sabes muchísimas cosas más en estos circulitos. También podemos pedir ayuda a mamá, a papá, abuelito, abuelita y a nuestras madrinas. Ahora continuemos con el momento del anuncio. El momento del anuncio que siempre nos trae nuestra amiga Ailén. Entonces, Ailén, te estamos escuchando atentamente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, volviendo de escuchar, sé que estuvieron atentos, chicos. ¿Por qué no procedemos a nuestras preguntitas que siempre tenemos en el libro y que estamos siguiendo sábado tras sábado? Nuestra pequeña lectio divina. Vos preguntás y yo respondo. Perfecto. Entonces, la primera pregunta va: ¿a quién fue a visitar el ángel Gabriel? A una virgen llamada María. Esa era demasiado fácil, facilito, porque estuvimos escuchando también lo que nos decía Ailén. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿cómo saluda el ángel Gabriel? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Qué lindo que alguien te venga a saludar diciéndote alégrate, ¿verdad? La felicidad que tenemos cuando sobre todo estamos escuchándole a nuestro ángel de la guardia, por ejemplo, nosotros los niños. La siguiente pregunta dice: ¿cómo reacciona María ante el saludo del ángel? María quedó desconcertada. Y me gusta esa palabra, Luz, me gusta esa palabra desconcertada, porque realmente María no sintió miedo, o sea, no tenía el temor así, el miedo, no, al contrario, se sintió desconcertada porque no se imaginó, pero estaba feliz en su corazón, muy feliz de que el ángel le anuncie esa mejor noticia. Eso nos enseña a tener confianza en los planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Exacto. Y no solamente los planes que tiene, que nos da la posibilidad de que Mamá María, como hoy en nuestro encuentro 35, que venimos a hablar exclusivamente de Mamá María, saber que podemos estar en oración pidiéndole a ella, porque ella está allá arriba, al lado de Dios,
ya con su hijo, gozando de esa inmensa alegría que cada madre siente al tener a su hijo cerca. ¿Cómo podemos rezarle a Mamá María? Y estoy viendo que algo tenés en el cuello. Sí, con el rosario. El rosario son pequeñas rosas de amor para Mamita María, para que ella le entregue a su hijo Jesús. Entonces quiere decir que a través del rosario podemos acercarnos también a Mamá María. Sí, podemos pedir a través del rosario oraciones para la sanación de las personas, para desearle un buen viaje, para la conversión. Es para todo lo que queramos para los demás. Bueno, qué bueno saber, niños y niñas. Vamos a ponernos a aprender a rezar el rosario. Aparte, es sumamente fácil, sumamente fácil. Es rezar el Ave María, es rezar el Padre Nuestro. Y bueno, entonces, a ver, queda también un poco como tareita, a ver quiénes son los que ya saben rezar el rosario. ¿Y qué te parece? Me parece que los minutos se están acabando. Y si mandamos a corte, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Y con quién? Con María. Con María, entonces nos vamos hoy a un pequeño corte. Qué bueno venir después de este primer bloque tan emocionante, conociendo cositas de Mamá María. Y ahora te vengo a traer la buena noticia de Jesús. Todo lo que nos dice Jesús de su Mamá María. ¿Y qué es lo primero que nos dice? Lo primero que nos dice es que la Virgen María es la llena de gracia. O sea, ella está llena de la gracia dada por Dios. Ella no ha sido dañada por el pecado original. María es saludada con el saludo tradicional, alégrate, aunque su reacción al comienzo no es de la alegría, sino de desconcierto. Ante la sorpresa, la Virgen María queda desconcertada. Sin embargo, tiene una actitud plena de confianza en Dios. Esto nos enseña que, aunque muchas veces no entendamos los planes de Dios para nosotros, ello no nos puede paralizar y llenar de temor. La actitud correcta es la actitud de confianza a la palabra de Dios. La Virgen María se deja conducir por la voluntad de Dios. Aunque al comienzo no comprende las palabras del ángel Gabriel y se impresiona por su propia incapacidad, ella confía en Dios, su Padre. Por eso acepta ser la madre del Mesías y se pone a su total disposición. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nosotros nos podemos hacer verdaderos discípulos del Señor, imitando las actitudes fundamentales de la vida de la Santísima Virgen. Confianza en Dios, escucha y obediencia a su palabra, oración asidua y pureza de corazón. Estas son las noticias que nos viene a dar Jesús de Mamá María. Y para ello, en la lámina que pasamos ahora, en la imagen, tenemos un recuadrito. ¿Y qué tenemos que hacer en el recuadro? Vamos a escribir cómo la Virgen María nos ayuda a acercarnos a Jesús. Bueno, yo te puedo decir que podemos acercarnos, ¿cómo nos ayuda la Virgen María? Podemos acercarnos a ella con una oración, con un Ave María, con el rosario. También podemos acercarnos en nuestras tareas diarias, hablándoles, contándoles nuestras cosas, susurrándole al oído a Mamá María. Estoy segura que ella le va a contar todito a Dios. Bueno, y ahora... Y estos tips tienen que ir completando porque más adelante vamos a ver si es que realmente ellos han completado.
Ahora pasemos a ver qué nos dice en la Eucaristía. Y para eso tenemos al Papa Juan Pablo II. ¿Qué nos viene a contar él? El Papa Juan Pablo II nos decía: la Virgen María es mujer eucarística porque ella toda su vida realizó la voluntad de Dios y de su Hijo en su vida. Lo acompañó en la última cena a los pies de la cruz y luego con los apóstoles se reunía a rezar y en la fracción del pan. Exacto, y asimismo también Juan Pablo II nos viene a contar de una palabra fundamental que es la palabra sí, ese sí incondicional que dijo María antes el ángel Gabriel: que se haga, Señor, en mí tu voluntad. Acepto con todo mi corazón lo que tengo que hacer. Y bueno, ese sí también, ¿dónde hacemos nosotros en la Eucaristía? Cuando comulgamos. En el momento de estar comulgando, cuando digo amén, estoy diciendo en cierta forma sí. Y eso los niños van a decir en el momento de su primera comunión, que ya están cerca. Sí, se está acercando nuestra primera comunión, así que con mayor esfuerzo a dedicarle un poquito más de tiempo a nuestra catequesis y a seguir orando todos los días. Y hoy, acá en el librito también debemos de completar qué queremos guardar hoy en nuestro corazón con Mamá María. A ver, ¿qué podríamos guardar? Y podríamos guardar qué importante es acercarnos a rezar el rosario. Muy bien, entonces anotamos eso en la página 74. Y ahora, en la siguiente imagen, tenemos un regalo hermoso que nos viene a dejar este encuentro, que es nuestro compromiso. Así como Jonás nos trajo hoy el regalo de esta oración espectacular que rezamos todos juntos al inicio, ¿cuál va a ser nuestro compromiso hoy? Nuestro compromiso va a ser aprender de memoria por qué la Virgen María es llamada la llena de gracia. Yo les voy a ayudar a los niños para que recuerden, es llamada llena de gracia porque está colmada de amor de Dios y en ella no hay pecado. Entonces, este es el compromiso que ustedes pueden mandar. Recuerden, siempre sale un número de celular al que pueden escribir mandando fotos, videos, y nosotros vamos a estar compartiendo con todos ustedes los niños, así también nos conocemos. Y bueno, tenemos el momento de la oración y la alabanza. Perfecto. Y en este momento de la oración y alabanza es la Magnificat la que vamos a realmente nos vamos a escuchar porque es un poquito larga. Tenemos en el librito, pero es importante saber quién nos enseñó esta oración. Y el Papa Juan Pablo II nos enseña que el Magnificat es ante todo alabanza y acción de gracias. Bueno, vamos a empezar entonces ahora a dedicarle estos últimos minutitos a las advocaciones marianas. ¿Qué significa advocaciones marianas? Advocaciones marianas, el lugar en donde Mamita María aparece en toda Latinoamérica para darnos su amor y su cariño. Por ejemplo, apareció en México bajo el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. Ella apareció en México en 1531 y apareció con un indígena. Te vamos a ir dando pistas, ¿verdad? Y si te interesa, podés leer en el librito. Tenemos 3 representaciones. Una de ellas es, como estábamos diciendo, la Virgen de México, que se llama Guadalupe. La siguiente, la que apareció en Brasil, se llama Aparecida, y ella aparece en Brasil en 1743. A un pescador. Y la del Paraguay. Bueno, a esa sí le tenemos que dedicar un poco más de tiempo.
Se llama la Virgencita de Cacupé, pero todos conocemos como la Virgencita Milagrosa. ¿Y te podemos contar un poco de su historia? Sí, vamos a leer. Vamos a leer a ver Vamos a qué leer. pasó, cómo se le da el nombre de Cacupé. Cuenta la leyenda que hacia el año 1600 un indio guaraní converso había ido para la búsqueda de alimentos de madera de la misión franciscana de Tobatí y se encontraba en grave peligro de muerte. Estaba rodeado por la tribu Bya, tribu que no había querido aceptar la fe cristiana y se había declarado acérrima enemiga de los conversos. Entonces, cuenta la leyenda que la imagen de la Virgen María se le apareció y le dijo: Cahuipepe. Exacto, que traducido significa detrás de los arbustos de la yerba mate. Y allí detrás encontró un grueso tronco que le ofrecía refugio seguro y se escondió, pidiéndole amparo a su Madre del Cielo, la Inmaculada, que los frailes le habían enseñado a amar. En ese momento promete que tallará con la madera del árbol protector una bonita imagen de la Virgen si es que llega a salir con vida del trance. Sus perseguidores siguieron de largo sin advertir su presencia y el indio escultor, agradecido, en cuanto pudo regresar, tomó del árbol de madera que necesitaba para su trabajo. Del tronco surgieron 2 tallas. La mayor fue destinada a la iglesia de Tobatí y la más pequeña la conservó el indio en su poder para su devoción personal, la que está en Cacupé. Se recuerda que el padre Luis de Bolaños, ante una inundación, bendijo las aguas y éstas retrocedieron hasta sus límites actuales y se creó el lago Ipacaraí. Con la calma apareció flotando un maletín sellado que encerraba en su interior una imagen de la Virgen. Después, entonces el pueblo la llamó la Virgen de los Milagros, el 8 de diciembre en su fiesta patronal, y es considerada la patrona del Paraguay, donde concurren en peregrinaciones, caminando de diferentes lugares a cumplir su promesa y a visitar a la Madrecita, agradeciendo y pidiendo su ayuda para el nuevo año. Qué lindo la historia de nuestra querida Virgencita de Cacupé. Ahí en imágenes tenemos la Virgen de Cacupé. Qué lindo saber que este 8 de diciembre ya podemos ir todos, si Dios permite, caminando hacia su basílica, a entregar realmente estos 2 años que hemos pasado orando y acercándonos más a Dios. Feliz de poder compartir con la Virgencita, porque yo me voy todo el mes de diciembre a Cacupé caminando. Y recordar que Mamita María, la llena de gracia, es la que nos lleva al encuentro con su Hijo Jesús, lo que nosotras hacemos en cada encuentro del Cefide. Muy bien. Y bueno, para ir terminando y cerrando este hermoso encuentro que nos acercó a Mamá María, tenemos un videíto que es la canción de Quiero caminar contigo, María. Vamos a despedirnos, si todo está bien, y entonces te dejamos con el video y nos vemos el próximo sábado. Sábado a la Chao. misma hora. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad.
no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. En tus labios y en tu interior, pintando cada rincón con 1000 colores de fe, esperanza y amor. Queridos padres, estamos iniciando este momento de nuestra catequesis en que también nosotros recibimos esta formación tan importante con nuestro IBC, es decir, la iniciación a nuestra propia vida cristiana, porque como educadores, como papás, necesitamos transmitir el mensaje de salvación a nuestros hijos. Es una gran responsabilidad. Y hoy el tema que estamos reflexionando con nuestros chicos, con nuestros hijos, es sobre la misión. Es como una síntesis en realidad. Los evangelios, la palabra de Dios siempre nos presenta la misión como el último momento de todo un proceso de la vida cristiana. Y nosotros decimos iniciación a la vida cristiana. Por lo tanto, tenemos que saber los 4 momentos de la vida cristiana, de todo cristiano, de todo papá, de toda mamá, de todo seguidor de Jesucristo. El primero sabemos y que hemos tantas veces reflexionado que es el querigma, es decir, el estar atentos para recibir el anuncio de Jesucristo. A esto le llamamos querigma, que significa anuncio en castellano. Nosotros escuchamos la palabra de Dios que es anunciada. Luego viene el momento de la catequesis. Justamente lo que nosotros hacemos con la reflexión, la presentación, el escuchar, ¿verdad? O sea, es ñañaminduú desde la palabra de Dios, lo que nos va enseñando, lo que nos va diciendo. Está apuntando entonces a la gnus, a la gnosis, es decir, al conocimiento profundo de la palabra de Dios. No es quedarse en lo superficial y menos aún entender la religión y el encuentro con Dios, con Jesucristo, como una cuestión mágica. No. Nosotros principalmente apuntamos al aspecto formativo y esa es la verdadera catequesis, el significado de la catequesis, cuando somos capaces de entender y dar razones de nuestra propia fe. Luego el elemento litúrgico, es decir, cuando nosotros conocemos, salimos y celebramos. ¿Por qué? Porque conocemos esa buena noticia que nos fue anunciada. Y desde ahí nosotros podemos entonces dar gloria, alabanza, agradecimiento al Señor. Es decir, tenemos nuestros ritos, tenemos nuestra liturgia para celebrar esa fiesta del encuentro con el Señor. Y por último, el tema de hoy justamente que nos hace centrar en este pensamiento de la misión, que es la diaconía, que es el servicio. El servicio está muy unido entonces a la misión. Nuestro primer elemento cristiano después de celebrar, de conocer, es justamente el ser enviados por Dios. Ustedes saben que dentro de la misma estructura de los evangelios encontramos siempre el envío, pero casi siempre aparece como última parte, o sea, esa cuarta partecita de la vida cristiana. ¿Verdad? Porque el cristiano es anunciador de la palabra de Cristo. El cristiano es aquel que se compromete con aquella riqueza y grandeza de parte de Dios que había recibido y ahora entonces comienza a ofrecer. Y entonces, si nosotros, queridos papás, estamos hablando entre nosotros y estamos haciendo nuestra catequesis también de iniciación a la vida cristiana para nosotros y en función de nuestros hijos, entonces entendemos que el elemento central, el elemento que a nosotros nos pone frente a lo central de nuestro caminar y de nuestro proceso cristiano, es la misión. Es entonces como resultado, diríamos. Miremos, como les estaba diciendo, en los varios capítulos que encontramos de la palabra de Dios,
Vamos a centrarnos después en este capítulo 10 de San Mateo, pero encontramos en todos los evangelios cómo el Señor nos envía por el mundo para anunciar la buena nueva. El Señor nos envía para que nosotros hagamos resonar aquello que nosotros hemos conocido, aquello que nosotros hemos recibido de parte de Dios y que ahora somos capaces entonces de transmitir. Esa es la famosa tradición, queridos hermanos, porque la palabra traditio en latín significa transmitir. Ñambojasa alleva, umi ñande upucuérame, umi yaguerúe ñande upucuéragui. O sea, cada uno como papá, porque nosotros después quedamos como aquellos que han transmitido la fe. Los hijos recuerdan. Sé, por ejemplo, llamando a Ponaitería, llevan va a ver Sheru, va a ver abuela, va a ver abuelo mía, un bojasase hoy cualquier, ¿verdad? Dentro de un caminar cristiano. Entonces, hoy nuestra reflexión, queridos papás, nos hace recordar todo ese anuncio, toda esa formación, toda esa celebración, pero que apunta siempre a la misión. Volvemos enseguida, queridos papás, después de escuchar esta hermosa música sobre nuestra reflexión sobre la misión cristiana. Estoy dispuesto a ti, tócame, abrázame con tu fuego y tu calor, tu calor. Que tus ojos sean mi luz, que tu amor sea mi sol, tócame, abrázame con tu fuego y tu calor. Quiero vivir pegado a ti y enamorarme más de ti. Quiero vivir pensando en ti. Quiero vivir amándote, amándote. No, 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 amándote. Tu amor sea mi sol, tócame, abrázame con tu fuego y tu calor. Quiero vivir pegado a ti y enamorarme más de ti. Quiero vivir pensando en ti. Quiero vivir amándote, amándote. And your love be my sword, takes me and breaks me with your power, with your love. Quiero vivir pegado a ti y enamorarme más de ti. Quiero vivir pensando en ti. Quiero vivir amando.
Queridos padres, seguimos con nuestra reflexión. La misión, decíamos, de la vida cristiana, la misión de todo cristiano, y en este caso la misión de papá y de mamá. Lo que nosotros, desde lo más profundo de nuestro corazón, tenemos que transmitir a nuestros hijos. Esta es la tradición, es decir, esta es la transmisión que se va dejando de generación en generación. Vamos a reflexionar lo que nos dice el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 10, que justamente el Señor reúne a los 12 y después dice, les da las siguientes instrucciones. No vayan por caminos de los paganos, ni entren en la ciudad de los samaritanos, sino que vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos primeros versículos, queridos papás, nos están hablando justamente que primero tenemos que comenzar por casa, dice Ubea. Anila pepe mañana ya predica co ave ya predica apejamo. Hay mucha gente que son así, pero hola joga pupe, ya sarambi, sus hijos, etcétera, etcétera, nuestra propia familia, que no se van a misa, que no nos confesamos, que no hacemos un camino, que no nos reunimos para rezar, nos sentamos para comer a la mesa, ni rezamos, ni nañanemandu, ahí venían de yarareje para agradecer, ya venían de yara, en fin. El sentido de la vida. O antes de dormir no rezamos, antes de comer no rezamos, no agradecemos al Señor. O no pedimos más la bendición, daña tu panoy. Hay muchos elementos, queridos hermanos, que hemos dejado de lado. Y ciertamente cuando nosotros vamos dejando los valores y los principios de Dios, ciertamente que después también vienen los otros problemas, ¿verdad? A un sentido mucho más humano, mucho más antropológico, porque no estamos preparados para afrontarlos. Y entonces cuando aquí el Evangelio nos está diciendo no entren por los caminos, las ciudades de los paganos, de los samaritanos, o sea, no se preocupen todavía ad extra, sino que preocúpense primero internamente. Primero dice, vayan a aquellas ovejas perdidas de Israel. Entonces, querido papá y querida mamá, hoy que estamos reflexionando nosotros en esta catequesis, ¿verdad?, que es muy nuestra, que es de los papás y de las mamás, entonces tenemos que comenzar a conversar. Querido papá, querida mamá, conversemos cómo estamos educando a nuestros hijos en una forma integral, donde el centro siempre va a ser sobre el sentido de la propia vida. Todos los elementos, la educación, la formación en la sexualidad, la formación en las capacidades y cualidades de nuestros hijos, etcétera, ¿desde dónde estamos apuntando? ¿Para qué? ¿Y cómo los estamos transmitiendo? El Evangelio continúa después diciendo justamente, ustedes lo que tienen que predicar es el reino de Dios, es decir, la presencia de Dios. Este es el mensaje principal. Esto es lo que tenemos que transmitir, la presencia de Dios en el corazón del Hijo, la presencia de Dios en mi propia familia. Y después dice, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, expulsen a los demonios. Queridos padres, esto significa que todo aquello que es malo en el mundo, nosotros podemos expulsarlo, podemos eliminarlo con la fuerza y la gracia de Dios, porque todos hemos recibido por el bautismo esta gracia de Dios. Y para eso tenemos que formar a nuestros hijos. Expulsar demonios quiere decir justamente esa capacidad y esa fuerza de la presencia de Dios en nuestra vida que hace desaparecer todo mal. Nada nos puede hacer daño cuando le tenemos a Dios en el corazón. Después dice que tenemos que estar bien preparados, pero con una sencillez y con una apertura del corazón, no pensando tanto en elementos externos como aquello que sirve para la evangelización, sino que sobre todo primero desde nuestra capacidad de vida. Dice por eso, no lleven consigo ni oro, ni plata, ni cobre, ni mochila para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Es decir, un desprendimiento total, querido papá, querida mamá, en la educación de nuestros hijos. Y esto es lo que hoy la palabra de Dios y nuestra catequesis nosotros estamos procurando de hacer, queridos papás, queridas mamás. Seamos conscientes que si el Señor hoy nos llama para poder ofrecer lo mejor de nosotros mismos, es porque esta es nuestra misión.
Estamos hablando de esta misión, es decir, misión, este servicio. Somos enviados por Dios para hacer el bien. Somos enviados por Dios para educar especialmente a nuestros hijos. Papá, mamá, esta es nuestra responsabilidad. Y sepamos que al final de cuentas el Señor nos pedirá y nos llamará y nos dirá, bueno, ¿cómo le has educado a tu hijo? ¿Cómo te has comprometido en tu familia? ¿Cuál fue el resultado de esta misión que te he encomendado? Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, queridos papás, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos chicos, estamos comenzando hoy nuestro programa en este momento que nos corresponde a nosotros reflexionar sobre nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y en esta iniciación que estamos dando todos los días, siempre nosotros tenemos que mirar que nuestra vida, queridos niños, queridos chicos, es una vida de crecimiento. Y tenemos que mirar todas las riquezas, todas las lindas cosas que el Señor nos va regalando, que el Señor nos va proponiendo. Querida Melissa y queridos niños, entonces hoy tenemos un tema muy importante. Después de haber hecho todo nuestro camino de iniciación, hoy estamos ya así preparados para una linda misión. Aquella misión que el Señor nos encomienda a todos nosotros. Y por eso, en este momento queremos reflexionar en nuestra catequesis sobre este tema tan importante. La creación de Dios y nuestra misión. La creación de Dios y nuestra misión, queridos niños. Quiere decir que si nosotros recibimos tantas cosas lindas de parte de Dios, todo cuanto hemos recibido como talento, como riqueza, tenemos que poner al servicio de los hermanos, al servicio de la sociedad, al servicio de nuestra familia, al servicio de todas las personas que nos rodean. Entonces, queridos niños, vamos a ver un poco cuál es el tema importante que nosotros hoy queremos reflexionar y sobre todo como ese objetivo que nos lleva este encuentro de iniciación a la vida. El objetivo de la catequesis del día de hoy es reflexionar en que en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios creó a los humanos para que vivieran una relación de amor con Él. Sin embargo, los humanos cayeron en el poder de la tentación. Pero Dios, como nos ama, quiere que toda su creación sea buena de nuevo. ¿Se dan cuenta, queridos niños, queridos chicos? Aquí está la hermosa creación. Por eso este tema tan importante de nuestro Cabeví, en esta iniciación a la vida cristiana. Que Dios nos ama tanto, que Dios nos regaló todo en el mundo, que Dios puso todo a nuestra disposición. Pero se dieron cuenta que a causa del pecado, el Génesis 3, que nosotros habíamos reflexionado a lo largo de nuestros encuentros catequísticos, nosotros nos encontramos en una situación de ruptura con Dios. Cuando uno rompe la relación con las personas, uno ya no puede mirarse a la cara, uno ya no puede dialogar. Es lo que pasa con los hombres, lo que pasa con nosotros con respecto a Dios. Pero Dios no es malo, sino que al contrario, es un papá misericordioso, es tan bueno que se acerca de nuevo, nos pasa la mano y nos dice, hijo mío, levántate. Tenemos que restablecer nuestra amistad. Y por eso nos habla de esta creación. Pero ahora decíamos que el tema es muy importante. ¿Cómo era el tema entonces del día de hoy, querido niño, querida Melissa? La creación de Dios y nuestra misión. Y ahí está, nuestra misión. Fuimos mirando esa creación que de cierta manera, por nuestro pecado, por esa falta de diálogo con Dios, nosotros hemos rompimos esa relación. Pero aquí viene entonces el segundo temita, que es justamente el de la misión. Cuando nos ponemos en esa relación con Dios, tenemos una misión específica. Y es esta la misión que nosotros ahora tenemos y que Dios pone en nuestras manos.
La misión especial de Jesús es restaurar la relación que perdimos con Dios a causa del pecado. Aquí está entonces, queridos niños, esa misión específica que cada uno de nosotros también tenemos. Así como Jesús, que restaura el mundo, restaura nuestra relación con Dios, también nosotros como cristianos estamos llamados por Jesús con esta misión específica: restaurar, hacer que las cosas sean nuevas en esta relación, queridos niños. Vamos a escuchar alguna musiquita y volvemos enseguida con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Sé que soy la niña de tus ojos, la creación perfecta que has hecho en mí. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Me hiciste un corazón fuerte y sin miedo, mi Señor, para vencer gigantes como lo hizo David. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Yo nací para adorarte, mi Señor. Queridos niños, estamos volviendo con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y con este tema tan importante: la creación de Dios y nuestra misión. La creación y nuestra misión. Y hemos visto entonces cómo Dios nos ha dado todo, puso en nuestras manos, nos ha regalado todo, queridos niños, para que podamos hacer nosotros ahora también esta misión. Pero no nos olvidemos esa segunda partecita en que nosotros, a causa de nuestra libertad mal utilizada, rompimos la relación con Dios. Pero Jesús nos vuelve a restaurar. Jesús entonces nos da esa posibilidad para que nosotros entablemos nuevas relaciones con Dios.
Y ahora, queridos niños, después de que Jesús nos haya regalado con su muerte y resurrección esta posibilidad de volver a restablecernos con Dios Padre, nosotros quedamos aquí en el mundo como iglesia. ¿Y cuál es entonces este objetivo? ¿Y cuál es esta misión de la iglesia en el mundo, queridos chicos? La misión de la iglesia es mostrar al mundo cómo será el reino de Dios y el amor de Dios. También nos invita a seguir la misión de Jesús. Esta es la misión entonces de la iglesia. Seguir esa misma misión que tiene Jesús, dejado a cada uno de nosotros. Jesús que deja para nosotros este mandamiento del amor, esta misión tan específica entonces de restablecer la relación que nosotros mismos, a causa del pecado, habíamos roto con nuestro papito Dios. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Queridos chicos, estamos siguiendo con nuestra catequesis del día de hoy, nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Así entonces nos iniciamos y nosotros como chicos, como cristianos, que estamos en este camino, verdad y vida, nos vamos fortaleciendo en la gracia de Jesús. Y ahora, queridos chicos, estamos en este tema tan importante que hoy se nos presenta en la catequesis. La creación de Dios y nuestra misión. La catequesis entonces es sobre esta misión, queridos niños, después de haber recibido todo de parte de Dios, hoy también, así como Jesús, como iglesia, estamos llamados a restablecer, a restaurar todo lo que nos presenta la palabra de Dios, a trabajar sobre esta relación tan amorosa de Dios con la humanidad y nosotros como iglesia, entre nosotros mismos como comunidad. Escuchemos cuál es la misión de todo discípulo. Comparto con ustedes el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. A los 12 discípulos, Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den gratuitamente. No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella, pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los recibe ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Muy bien, queridos chicos, entonces estamos escuchando así esta misión que nos envía Jesús a hacer. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser cristianos auténticos, a ser cristianos que llevan la buena noticia del Señor. Nosotros vamos a volver enseguida, queridos niños, con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Señor, vengo ante ti, me postro en tu presencia.
todo te lo doy. Toma mi vida aunque pobre es. Tómame, Señor, y llévame hacia ti. Quiero habitar en tu presencia. Inúndame, Señor, con tu amor. Toma mi vida y guíame. Toma todo lo que soy. Inúndame y hazme ser mejor, Señor, un instrumento de tu paz. Donde hay dolor lleve yo tu santidad. Donde hay error lleve tu verdad. Y que pueda ser, Señor, paz. Y en medio de la oscuridad de todo mal. Y que busque perdonar y amar. Y que nunca falte tu verdad. Señor, vengo ante ti, me postro en tu presencia para alabarte, todo te lo doy. Toma mi vida aunque pobre es. Tómame, Señor, y llévame hacia ti. Quiero habitar en tu presencia. Inúndame, Señor, con tu amor. Toma mi vida y guíame. Toma todo lo que soy. Inúndame y hazme ser mejor, Señor, un instrumento de tu paz. Donde hay dolor lleve yo tu santidad. Donde hay error lleve tu verdad. Y que pueda ser, Señor, paz. En medio de la oscuridad de todo mal. Y que busque perdonar y amar. Y que nunca falte tu verdad. Señor, vengo ante ti, me postro en tu presencia. Queridos chicos, y ahora entonces vamos a algunas preguntitas muy importantes en esta catequesis. Hay 3 valores importantes que nosotros tenemos que entender en esta iniciación a la vida cristiana, es decir, cuáles son los puntos esenciales para que como chicos, como cristianos, nos vayamos formando. Entonces, querida Melissa, queridos chicos, ¿cuál es este primer elemento para ser discípulos y misioneros de Jesús? El primer elemento es crecer como discípulos. Jesús llamó a un grupo de discípulos para vivir con Él y aprender de Él mientras Él desempeñaba este ministerio. Él quería que ellos fueran como Él en carácter y en valores, así como en las cosas que ellos decían y hacían. Muy bien, entonces se dan cuenta, queridos chicos, esto es muy importante, crecer en los valores y crecer en los principios que el Señor nos enseña. Veamos, queridos chicos, y vamos tomando nota y sobre todo llevarlo a la práctica en nuestra vida. ¿Cuál es el segundo elemento
que nos hace crecer como discípulos del Señor. El segundo elemento es descubrir nuestros dones y llamados. A la iglesia se le encargó continuar la misión de Dios. Cada uno en la iglesia es llamado a ser parte de la misión de Dios y se le asignan diferentes habilidades y oportunidades para poder cumplir con su parte. Qué lindo entonces, queridos chicos. Todos somos iglesia y todos somos llamados para llevar adelante esta misión tan importante. Ser discípulos de Jesús significa entonces ofrecer lo mejor de nosotros para la sociedad. Y hay un tercer elemento que nos caracteriza a nosotros como cristianos, como chicos que viven su vida comprometida con el Señor. El tercer elemento es construir relaciones en nuestras comunidades. Necesitamos conocer y entender las comunidades en las cuales vivimos y trabajamos, así como Pablo en Corinto en el pasaje anterior de Hechos. Esto nos ayudará a construir relaciones con la gente, a entender sus necesidades y mostrarles el amor de Dios. Entonces, queridos chicos, esta experiencia también de Pablo en esta ciudad de Corinto, él entonces ahí va haciendo amistades, estrechando relaciones con las personas, porque comenzamos con el aspecto humano, la cercanía humana con las personas, porque es así como Jesús va llegando y va evangelizando a las personas. Muy bien, queridos chicos, así vamos concluyendo en el día de hoy. Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre la primera misionera, es la primera que carga en su seno a Jesús y la lleva ya en camino. La primera, la que le recibe, queridos chicos, será Isabel, su prima, a quien le lleva nada más y nada menos que el fruto de su vientre, Jesús. Comenzamos nuestra oración invocando su presencia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición del Señor, queridos chicos, descienda sobre todos ustedes y sobre sus familiares, y sintámonos misioneros del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana.